Año 2020. El mundo quedó en pausa y las personas atrapadas entre cuatro paredes, incertidumbre y miedo, gracias a la pandemia COVID-19 que se expandió por todo el planeta. Muchos planes, proyectos y normalidad se vieron afectados por este virus desconocido que no mostraba ninguna salida, afectando a muchas familias por la pérdida de sus seres queridos. Por otro lado, sin darnos cuenta, esto también generó que las empresas y personas se replantearan la forma de hacer las cosas, surgiendo así nuevas oportunidades para reinventarse. Nuevos emprendimientos surgieron, el teletrabajo ayudó a descongestionar algunas ciudades y les permitió a algunas personas cambiar su estilo de vida y forma de pensar. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Giselle. Y mi nombre es Cristian. Yo tengo 31 años, soy profesora de inglés. Y yo tengo 31 años también y soy ingeniero industrial de profesión. Como pueden ver, estamos viviendo en una casa rodante. Empezamos hace poco a viajar. ¿Cuándo partimos? Como hace 2 meses partimos nuestro viaje desde Santiago. Específicamente el 8 de septiembre, no acuerdo mucho de las fechas, del 2022. Y partimos desde Santiago. Y nuestra idea principal era llegar a Punta Arenas. Pero como tenemos que llegar a Punta Arenas desde Argentina, nos quedamos ahí un buen rato. Sí, estuvimos viajando por Argentina un tiempo, desde San Martín de los Andes, pasamos por Bariloche, Villa La Angostura, ¿cierto? Trevelín y algunas ciudades pequeñas que hay en el camino. Y después nos tuvimos que devolver directo desde Trevelín hasta Puerto Natales. Y es un viaje súper largo, como viajamos casi como 24 horas, porque la carretera no está muy buena en realidad. Mucha olla, mucha rica, entonces hay que ir despacio. Sí, y bueno, tuvimos que venirnos directo porque teníamos que solucionar algunos temas acá en Chile, así que tuvimos que devolvernos nomás. Y nos saltamos algunos lugares que queríamos visitar, pero vamos a ver si vamos después. Y así que, bueno, la idea un poco de este canal es ir mostrándole los viajes que vamos a ir haciendo. Queremos tratar de hacer un contenido que sea un poco distinto, no sé, ahí estamos pensando algunas ideas. Que, también al hacer esto ustedes nos puedan comentar también qué les gustaría ver, qué les gustaría saber sobre la vida sobre ruedas. Sí. Y también los problemas que hemos tenido, porque a pesar de que empezamos hace poco, hemos tenido varios dramas con la furgoneta. Sí, hemos tenido algunos problemas con la furgoneta. Estamos también acostumbrándonos todavía a este estilo de vida nuevo que es muy distinto a lo que estábamos acostumbrados. Sí. Pero a pesar de eso, siento que no ha sido tan difícil tampoco. Sí, no ha ha sido... sé, para mí. Sí, no, algunas peleas por ahí, de repente. No, peleas. Sí, no, pero más que las peleas, el tema del espacio, que se reduce harto, pero el tema, no sé, de estos muebles, que de repente uno se olvida y se para, un cabezazo. Fuerte, súper fuerte, pero son temas que uno ya va como con los meses superando de a poco. Sí, así que bueno, la idea del canal igual es como hacer varias cosas, como una mezcla un poco de vida en la motorhome, de cómo es, ¿cierto? De nuestros viajes. De nuestros viajes también, de los lugares que visitamos. Problemas mecánicos. Etcétera, de varias cosas, ahí vamos a ir viendo. Igual la idea también es que ustedes nos den su feedback y nos digan, oye, mira, podrían hacer esto, podrían hacer esto otro. Y eso nos va a servir para ir mejorando también el contenido cada vez más. Claro. Y bueno, nuestra ruta parte desde Santiago, como les comentábamos, y estamos ahora acá en Puerto Natales. Y nuestra idea es seguir recorriendo Chile, primero partir por Chile y ya después ir hacia otros países. Pero eso ahí todavía no tenemos fecha porque estamos recién aquí partiendo. Sí, vamos de a poco, igual la idea es no estar apurados, ¿cierto? Ir de a poquito. Quizás algunos se preguntarán de dónde sacamos dinero, pero ahí ya viene un video acerca de eso. Sí, ahí les vamos a comentar un poco después sobre esos temas también. Y bueno, ahora les vamos a mostrar un video de
de nuestra furgoneta, que es la Pelusa, le pusimos. Ahí después también les vamos a comentar por qué es la Pelusa. Sí. Así que, bueno, aquí va el video. La Pelusa es una Fiat Ducato del año 2015 que originalmente era un furgón de carga, pero fue camperizada por los chicos de Total Camper en Chile, en la ciudad de Villa Alemana. Cuenta con todo lo necesario para que 2 personas puedan vivir de forma permanente en ella, con cama, baño, cocina, comedor, entre otros. Durante la pandemia decidimos vender nuestras cosas e invertir nuestros ahorros en este proyecto, iniciando así nuestro viaje sin fecha de término con el objetivo de lograr vivir viajando. El panel solar que tiene en el techo nos permite tener energía suficiente para realizar todas las actividades del día a día, independiente del lugar en el que nos encontremos. ¿Y qué les pareció la Pelusa? ¿Les gustó? Porque a nosotros nos encanta. Sí, bueno, lo que vieron de la Pelusa, porque después igual vamos a ir mostrando más en detalle todo. Así que eso, este es el primer video que hacemos. Igual, ojalá les guste, estamos recién aprendiendo a editar y todo ese tipo de harto cosas. trabajo, pero vale la pena para que puedan ir conociendo y viajando con nosotros en esta vida loca. Esta vida nómade. Sí, así que bueno, si les gustó el video, denle like, compartan. Contarles también que recientemente abrimos un Instagram y un TikTok que tiene el mismo nombre del canal, Ruta Sin Rutina. Nos pueden encontrar ahí, ver contenido, videos de la Pelusa, de viajes, etc. Sí, bueno, un contenido un poco más distinto porque es como más expresa, así como Más del día. Más del día, así, otro tipo de contenido el que queremos hacer ahí en el Instagram y en el TikTok. Así que, bueno, si nos quieren apoyar, compartan el video, suscríbanse, denle like, enciendan la campanita para que se enteren de cuando subimos nuevos videos. Les vamos a dejar acá igual, no sé si aquí o acá, el Instagram y TikTok. No sé si se podrá olvidar eso. Soy como muy nueva en esto. Sí, bueno, ahí vamos a ver, pero lo vamos a dejar en la descripción del video para que nos sigan igual ahí. Así que muchas gracias por ver este video y nos vemos en otra ocasión. Chao. Chao. Soy ingeniero industrial de profesión y